Muy bien, pues buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estuvo la comida? Muy buena. Bueno, pues toca el turno de hacer nuestro primer ejercicio de este taller. Este ejercicio, debo de adelantarles que no es un ejercicio que tenga respuesta correcta o incorrecta. Puede tener respuestas creativas o más creativas, pero es un ejercicio que está orientado a que ustedes sientan de primera mano qué es lo que el diseñador de una muestra tendría que considerar. Entonces, la dinámica es que los participantes trabajarán en equipos de una cantidad determinada de integrantes. Estos equipos ya fueron seleccionados cuidadosamente bajo un muestreo sistemático, no precisamente aleatorio, por Adriana. Van a disponer de 40 minutos para elaborar una propuesta. Al finalizar vamos a seleccionar también aleatoriamente dos de los equipos para que presenten y defiendan su propuesta. O sea, no solo es que presenten, sino que también puedan defender con sus argumentos la propuesta que construyeron. Ustedes al interior del equipo seleccionarán un representante. Cada equipo seleccionado de los dos dispondrá de 10 minutos para exponer su propuesta, y después de las dos presentaciones habrá 20 minutos para comentarios, y bueno, tendremos ahí 10 minutos de holgura. El ejercicio no tiene respuestas correctas ni incorrectas. Entonces, el caso se presenta como sigue. La numeración es únicamente para que ustedes puedan referir a la línea en que se da la hipótesis del caso con facilidad y que digan, no, yo ocupé esto porque en el numeral número 5 dice tal cosa. ¿Sí? Entonces, solo es para facilitar, pero podría construirse como un párrafo completo. Dentro de el ejercicio hay cosas que les pueden ser útiles, pero pueden no serlo. En ese caso tenemos la primera oración, ¿no? Erce es un país pintoresco y de clima agradable. ¿Ustedes conocen Erce? Yo no sé si exista, pero si hay una ciudad que se llama Pisa, seguramente puede haber un país que se llame Erce. Entonces, el Ministerio de Educación de ERCE cuenta con un registro de escuelas y se estima que este registro incluye el 98% de las escuelas del país. Al finalizar el próximo ciclo escolar, se realizará una evaluación de gran escala para estimar el logro de los estudiantes de grado 06 en ERCE. Las escuelas en ERCE están administradas por 12 coordinaciones regionales que tienen relativa libertad para implementar acciones orientadas a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de su región. Cada coordinación regional incluye, en mayor o menor proporción, escuelas en localidades urbanas y rurales. En localidades urbanas, el número de grupos de grado 06 es variable, entre 1 y 7, y el número promedio de estudiantes es 32.1. El total de estudiantes por grupo oscila entre 20 y 40 estudiantes. En el caso de las localidades rurales, las escuelas tienen un solo grupo de grado 6, porque son pequeños las localidades, el cual tiene tiene en promedio 7.4 estudiantes, y el número de estudiantes oscila entre 1 y 29. El número de escuelas por región y ámbito de la localidad están en una tabla anexa que pueden consultar en la segunda hoja, la primera tabla. A su vez, las 12 regiones se subdividen en departamentos que supervisan que las estrategias y acciones definidas por las coordinaciones regionales se realicen de acuerdo a lo planeado. Con las acciones que ejecutan estos departamentos en relación al seguimiento, se ha conseguido que dentro de cada región las escuelas tengan condiciones materiales y organizacionales muy similares. Dentro de cada
coordinación. Cada departamento supervisa en promedio 200 escuelas. El número de escuelas por departamento y ámbito aparece en la tabla 2. Para todas las escuelas contamos con cierta información que está ahí a la vista, del inciso A a la K. Y además, para el 90% de los casos, el registro incluye información sobre total de alumnos por grado, por escuela y total de docentes. Se estima que el presupuesto alcanzaría para hacer una muestra de 420 escuelas. Aquí viene la parte en la que ustedes tienen que trabajar. Imaginen que el equipo de asesores del ministro de Educación de ERCE ha invitado a 2 equipos a presentar ideas sobre cómo debería de ser el plan de muestreo para esta importante evaluación. La propuesta va a tener un premio de 100,000 pesos hercianos. El tipo de cambio no es muy favorable en la mayoría de los casos. Entre los aspectos mínimos que deben de incluir en la propuesta es que digan cuál es el marco de muestreo que utilizarían y cómo lo usarían, qué consideraciones tendrían sobre su uso, que definan cuál sería la población objetivo, si los hay, que digan sus dominios de estudio o sus poblaciones de interés, qué población no estaría incluida o no cubierta, y que pues digan algo sobre el esquema de selección, cuáles serían las unidades de muestreo, cómo asignarían las probabilidades y cómo distribuirían el tamaño de muestra dentro de los diferentes estratos si los hubiera. Hay información que puede ser útil, otra no, eso lo definirán ustedes. Entonces, Adriana nos va a decir cómo están conformados los equipos. Vamos, Guatemala, William Rodolfo, ese equipo con Ariel Santos de República Dominicana, con Franco, a ver si se van tratando de ubicar juntos, Franco de Uruguay, Héctor de México y José Luis Cabrera de Honduras. Ese es el equipo 1. Es el equipo 1. El equipo 2, Edgar Florencio de Guatemala, de México José Manuel Silva, de El Salvador José Carlos Márquez, de Bolivia Luis Fernando Flores y Melba Callezas de México también. Ese es el grupo 2. El equipo 3 viene Yolanda Santana de El Salvador, con Lourdes Almirón de Paraguay, César Augusto Vargas de Nicaragua, Joel Patiño de República Dominicana y Augusto de Argentina. Ese es el equipo 3. El equipo 4, Rafael Venegas de Bolivia, Glenda Guevara de México, Elisa Mendoza de Panamá, Oscar de Jesús Águila de El Salvador y Luciana de la Cruz de México. Ese es el equipo 4. El equipo 5, Mario Ramírez de El Salvador, Adán García, Oscar Soria de Bolivia, Adán García de México, Wilmer Andrade de Honduras y Jonathan Castillo Wilmer Andrade de Honduras, sí, y Adán García de México. Ese es el equipo 5. El equipo 6 viene Edith Escobar de Paraguay. ¿Tienen que irse sentando juntos? Edith Escobar de Paraguay, Lourdes Castillo de Panamá, Elisbeth Polo de Cuba y Jessica Martínez de El Salvador. Si falta alguien me lo dice. La idea es que se puedan sentar juntos y puedan compartir. Carlitos, también la N, y Candida de Ecuador y Luis Miguel Ángel de Perú me va a apoyar en otro tipo de actividad, así que no pertenecen a un único texto que ustedes gusten. Hace mucho calor afuera, así que ustedes deciden. Acá estamos grupo 4. Grupo 6.
Grupo 7. Grupo 3. Grupo 6. 6. Grupo 6 acá. Sí, ahí será una vacuna, sí, había una cuestión ahí. ¿No? Además, para no son de los casos de tenemos un total Estratificamos solamente, nos ponemos de acuerdo con el primero. Sí, estamos en eso, por el tema del marco muestral explícito y el implícito. Entonces lo que estamos analizando si podría haber otra variable que puede incidir en el diseño del marco. Bueno, continuamos. Vamos a hacer la selección del primer equipo que pasaría a exponer, a presentar su propuesta. Adriana nos va a ayudar a seleccionar el primer grupo. Estuvimos discutiendo bastante. ¿Consideran que tienen 10 minutos? ¿Está bien? Listo, está bien, te ayudamos. Tienen 10 minutos para su presentación, por favor. Bueno, está bien, empiece. Bueno, nosotros acá trato de resumir lo que discutimos. Nos fuimos por considerar como población objetivo los estudiantes de sexto grado del 98% de las escuelas con las cuales el Ministerio cuenta con registros. Básicamente esto se sustenta en el hecho de que nos pareció importante no perder cobertura de la población, o sea, lo ideal sería ir a todos al 100% de los estudiantes, pero es una limitante importante el hecho de que hay un 2% que el Ministerio no cuente con información, pero luego vimos que también había falta de información, que lo muestra el punto 14, que podría, que hay que crear una discusión que eso podría llegar a recortar más el universo de estudio, pero consideramos que no íbamos a hacer ese recorte, entonces nos manteníamos con el 98%. Y ahora les contamos cómo hacemos para compensar esta situación. Y los estratos que definimos fueron las 12 coordinaciones o las regiones, coordinaciones o regiones, y urbano-rural, o sea, tendríamos 24 estratos. Luego los centros respecto a los cuales no contamos con información, como por ejemplo la cantidad de estudiantes de sexto grado, lo vamos a hacer, y esto también en realidad no fue una cuestión que salió de acá originalmente, estuvimos en intercambio con gente que estuvo paseando por el grupo, y nos pareció, y aceptamos la idea de tomarlo como un estrato, hacer una cuestión especial, un tratamiento especial para estos centros que no contamos con esta información, y en algún momento de las etapas de muestreo, las decisiones son diferentes. En vez de ir por un muestreo sistemático, en donde consideramos como información implícita el tamaño del centro, iríamos en este caso por un muestreo aleatorio simple de los centros con los cuales no contamos con información de cantidad de estudiantes de sexto grado. Después, a ver qué otra decisión importante tomamos.
que no quiero... bueno, urbano rural, especial. Bien, vamos a sortear escuelas, o sea, dentro de cada uno de los estratos sorteamos escuelas. O sea, no consideramos la información de los departamentos, no la consideramos. O sea, entendíamos que había homogeneidad dentro de cada región y eso lo planteaban en la información que nos daban. Entonces no consideramos el departamento, sí el tamaño de la cantidad de estudiantes de sexto grado por escuela. Y por último, vamos a escuelas y dentro de las escuelas censamos a los niños. O sea, también tomamos la decisión de no sortear dentro de cada centro seleccionado a grupos, sino que iríamos por censar a la totalidad de niños de las escuelas que hayan quedado seleccionadas para el estudio. Bien, no sé, el titular es eso. Creo que estoy simplificando en exceso la discusión que tuvimos acá, pero bueno, para dar palabra a otros. Muchas gracias. Martín, que es muy serio, puede ser nuestro secretario, ministro de Educación de ERCE. ¿Algún comentario? No, era para asignar a la siguiente persona, siguiente grupo, que es del grupo 2, y Luis Fernando Flores, por favor. Grupo 2. Bueno, nosotros decidimos, respondiendo al punto 1, el marco de muestreo a utilizar un marco de lista con las claves de la escuela, el dominio, ubicación geográfica, turno escolar, tipo de localidad, el estatus de operación. La población objetivo, estudiantes de grado 6. Los dominios de estudio quedamos en tomar región, área geográfica, y consideramos también importante incluir turno. Esto debido al logro de los estudiantes de 06, que puede ser muy diferente entre un turno y otro, vespertino y un diurno. La población excluida, tomamos las escuelas cerradas, y también podemos considerar este 10% que no tiene información completa. ¿De qué manera? ¿Perdón? ¿De qué manera lo excluyen del 10%? Viendo que no tiene información completa, el 90% de las unidades educativas tienen información completa. Entonces, además de excluir las cerradas, excluimos también, podemos considerar excluir también a estas escuelas que no tienen información completa. La unidad primaria de muestreo consideramos que son las escuelas y la secundaria las aulas. La asignación de probabilidades proporcionada al tamaño de la escuela en relación al tamaño de estudiantes que tiene cada escuela. Como certificación implícita podríamos tomar también el tamaño de cada escuela, la cantidad de estudiantes dentro de cada escuela, como información, como certificación implícita. No tomamos igual que el grupo 1 el departamento, porque hay, según lo que dicen los enunciados, un comportamiento homogéneo entre estos. Sí, bueno, pues, como son muy rápidos, creo que tenemos oportunidad de que el equipo 2 puedan presentar sus alternativas. ¿Alguien quiere participar por el premio de los 100,000 pesos? ¿No? ¿Alguien quiere presentar su propuesta? ¿Como voluntario? ¿Sí? Vamos a ver. Bien.
partiendo del dato de que tenemos de que es solamente posee un 98% de los registros de los centros educativos en el sistema, digámoslo así, en su sistema, pues de este 98% hay un 10% que no se tiene información completa de la información de los alumnos. Dame la hojita. Sobre el total de alumnos por grado, alumnos de escuela y docentes por grado. Es decir, esta información no está en el sistema, pero sí se tiene ubicado el centro educativo. De eso sí se tiene claro. Pues, partiendo de este criterio, pues nuestro marco muestral se basará en los 98 centros. Bien. Se estratificarían este 98% de los centros, los vamos a estratificar de manera que podamos identificar ese 10% de centros que no tiene información de todos los estudiantes, pero que sí se pueden ubicar, o sea, se puede llegar a esos centros educativos. Y cualquier cosa, ya un sistema tablet o un registro manual, pues se puede actualizar la información, cualquier cosa. El otro estrato estaría conformado por el 90% de los centros que sí tienen información total de los estudiantes. La población objetivo serán los alumnos de sexto grado. Los dominios de estudio serán las estimaciones por zona y total. También la población excluida. Perdón, por zona nos referimos a las regiones. ¿Regiones o departamentos? No, regiones. Pues bien, entonces, dentro lo que plantea aquí, donde dice exclusión, o que la población excluida o no cubierta, el sistema registra el estatus de operación de los centros educativos, de las escuelas, si están abiertos, si están cerrados. Yo entiendo que si dentro de ese 98% hay escuelas con operación cerrada, pues estarían incluidas. En este caso, no tiene sentido ir a una escuela cerrada o incluirla dentro del marco, porque forma parte de la muestra, no tiene sentido. Entonces, ese es un criterio de exclusión, o de centros de escuela con operación cerrada. ¿Qué más sigue? El esquema de selección. Las unidades de muestreo serán escuelas, la asignación de probabilidades. Tendremos una primera estratificación, será escuelas con la, ya lo hemos dicho, la primera estratificación que hicimos del 10% de los que no tienen información, el otro sí. Ya dentro de cada una de ellas iríamos por departamento, por región, dentro de cada una. Estratos. Dentro de cada, el primer estrato es los centros que tienen el 10% que no tienen información y el 90% que sí tienen. Dentro de cada estrato, asignación proporcional al tamaño de cantidad de escuelas de la región. Proporcional al tamaño de la región, la cantidad de escuelas. Pues bien, y afiliación del... Este está aquí. La afiliación, ok. No, ya... Eso sería, sí, fijación del tamaño de la muestra dentro de los estratos. Ya esa es la parte ya proporcional que nos faltaba ya calcular. Pero esa sería la idea. Muy bien, gracias. Ok. Rara vez tenemos tiempo, pero ¿alguien más quiere presentar su propuesta? ¿No? Bueno. El grupo 1, 2, el 3, el 4. Ok, podría ser el 4 o entramos directamente a la discusión, y en ese caso me gustaría escuchar a los equipos que no participaron en la exposición sobre los comentarios a las propuestas de los otros 3 equipos. ¿Alguien podría comentarnos qué observan? Aquí ya tienen el micro, entonces empezamos con ellos. Sí, bueno, nuestra consideración fue muy parecida al tipo 3, nada más consideramos una variable más, que es el año de inicio de operación. Estamos suponiendo que una escuela empieza a dar clases desde el primer grado y eso tiene que pasar 6 años para tener alumnos en sexto grado, entonces estamos considerando esa como una variable de exclusión también.
las unidades de control también serían nuestras escuelas. Bueno, otra parte que también consideramos para exclusión también es el pasar de nuestro grado. En ese sentido, sí haríamos una distinción entre los que tenemos información, que es el 90%, y el otro 80% de los que tenemos información de ubicación e identificación, haríamos un estrato complementario de inclusión. Nosotros sí nos quedamos en una parte de los dominios de estudio en cuanto a si damos resultados para las 12 regiones o solamente para las dos, el ámbito que es rural y urbano, por la limitante que tenemos para dar información, para tomar muestra de 420 escuelas, ¿no? Si consideramos dominios, regiones, pues no nos alcanza las escuelas para dar los resultados que damos las regiones. Si consideramos solamente el ámbito de localidad, ahí sí podríamos dar resultados. Excelente. Por favor, señor ministro. El señor ministro es Martín, Perdón. Él es muy serio. Su asesor. Yo soy el asesor. Una de las observaciones que queríamos hacer es que, como solo se alcanza a 420, el dominio solamente la definiríamos por urbano y rural y no por regiones. Otra es como se tiene que llegar solamente se tiene el presupuesto para 420, no lo vemos muy viable en que dentro del marco final estén aquellas escuelas que solo tienen un alumno. Entonces, se podría excluir aquellas escuelas donde hay pocos alumnos hasta no sobrepasando un 5% de la población objetivo, que son los estudiantes matriculados en el sexto grado. Eso. ¿Sería todo? Sí. Pues muchas gracias por sus propuestas. Yo voy a empezar con una reflexión acerca del concepto de estrato y de conglomerado. Esto que ven aquí, no vean las anotaciones, esas son para otras cosas que quiero comentarles, pero vean nada más las figuras geométricas. Nuestra población es la que aparece hasta arriba. En la población tenemos triángulos, tenemos círculos, tenemos rectángulos, algunos son rojos, otros azules, otros negros. Si yo los agrupo como están abajo, es decir, yo formo un conjunto de círculos, un conjunto de triángulos, un conjunto de rectángulos, yo estoy bien seguro que los rectángulos son bien parecidos a los rectángulos, los círculos a los círculos y los triángulos a los triángulos. En ese caso, si yo tomo solamente, o sea, imagínense que estoy queriendo saber cuántos lados tiene la figura geométrica seleccionada. Entonces a lo mejor digo, bueno, tiene 1 o 360 o infinito, dependiendo de cómo lo ven. Entonces, con que pesque un círculo, yo puedo saber mucho acerca del grupo. Y entonces la variabilidad va a ser menor. ¿Sí? Lo mismo pasaría con los triángulos y por otro lado, con los rectángulos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una agrupación como esta, en la que los elementos son muy homogéneos, yo necesito menos muestra para poderlo representar. En ese caso yo voy a hablar de estratos. Por otro lado, tengo otra partición en la que yo veo que los elementos son heterogéneos. Hay círculos, hay cuadriláteros y triángulos. ¿Sí? En ese caso, si selecciono uno solo, podría decir poco de lo que ocurre dentro del grupo. ¿Sí? Pero si selecciono todo el grupo, puedo decir mucho de lo que ocurre en el resto de la población. ¿Sí lo ven? O sea, ahora los conglomerados son estos, los estratos son estos. ¿Eso qué quiere decir? La diferencia entre un estrato y conglomerado, o sea, los dos son una partición, pero en el estrato, hacia adentro son homogéneos, pero son muy diferentes entre grupos. ¿Sí se ven? O sea, este grupo es bien diferente a este.
pero adentro son muy parecidos los elementos. En el caso de los conglomerados pasa lo contrario. Los grupos son bien parecidos, pero dentro del grupo son bien diferentes. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono algo que es bien homogéneo, necesito poquita muestra. Los conglomerados me sirven para hacer cosas operativas. ¿Sí? Entonces, dada esta aclaración, lo primero que se me ocurre es decirles que todos son muy careros en sus diseños. ¿Por qué? Porque todos se fueron a seleccionar directamente escuelas. Entonces eso quiere decir que, siendo ERCE un país muy grande, tiene una extensión territorial enorme ERCE, entonces me puede caer una escuela aquí y la siguiente escuela me puede caer a 2000 kilómetros. Ajá. Brasil entenderá de lo que estamos hablando, tiene el triple de extensión territorial que México. Argentina igual. Entonces, cuando la dispersión es grande, los costos de traslado son altos. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que los departamentos han logrado que haya mucha homogeneidad en las políticas establecidas dentro de cada región. Entonces, si yo selecciono departamentos como unidad primaria, van a quedar más compactos y entonces los traslados van a ser muy pequeños, y como son muy homogéneos a lo que pasa al resto de la región, si yo selecciono departamentos, entonces puedo hablar fácilmente de la región. ¿Sí lo ven? En ese sentido, los estratos optimizan la varianza y los conglomerados reducen el costo. Es por eso que hay dos cosas presentes en el muestreo: los conglomerados para bajar costos y los estratos para aumentar la eficiencia. Hay menor varianza. ¿Sí? Entonces, ninguno de ustedes lo consideró. Esa sería el primer comentario. Hubo equipos que no consideraron que había escuelas cerradas y abiertas. Entonces voy a gastar dinero, voy a invertir dinero para ir a encontrar una escuela cerrada. Ajá. Ese era más o menos el criterio de exclusión obvio. Pero el que menciona el equipo, ¿qué equipos son? El equipo 4, esa es una cosa que no se ve a simple vista, pero está ahí. Si la escuela acaba de empezar a operar, pues a lo mejor no tiene maestros ni alumnos de sexto grado. O sea, tiene alta probabilidad de que no sea así. Entonces podría ser una estratificación o un criterio de exclusión. Porque el hecho de que lleve un año de operación no quiere decir que no instaló grupos de grado 6 para que los alumnos que se trasladaban largas distancias ahora tomen la educación de sexto grado en su localidad. ¿Sí me explico? Entonces, podríamos excluirlo o podríamos considerar una pequeña muestra para saber en qué condiciones están operando estos centros escolares de reciente creación. Mencionaron que dentro del estrato que no tenía información para asignar probabilidades, la medida del tamaño natural era los alumnos de sexto grado. Esa podría complementarse con el análisis de los grados. De hecho, mataría la información de los grados. ¿Sí lo ven? Sí. Tenemos, por un lado, el estatus de operación. Tenemos el número de años que está operando la escuela, pero ya tenemos el número de alumnos en sexto grado. Entonces, el número el año de operación únicamente complementaría para aquellos que no tienen la información de alumnos en grado 6. ¿Sí lo ven? Entonces, a lo mejor genero un estrato con los que no tienen la información de la unidad de tamaño. ¿Sí? Pero dentro de esos todavía puedo excluir a los que no tienen al menos 6 años de operación. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ok. La otra es la forma en que asignan probabilidades dentro del estrato adicional. O sea, dijimos, estos no tienen información de cuántos alumnos la matrícula de grado 6. ¿Sí? Y entonces dijeron, hagamos un muestreo aleatorio simple. Pero todos mis algoritmos
a lo mejor están construidos para hacer muestreo sistemático. ¿Qué pasa si a esos casos que tienen la información faltante yo les asigno una medida de tamaño igual a 1 a todos? Si ya tengo la variable igual a 1, entonces igualmente puedo aprovechar mi algoritmo sistemático para poderlo seleccionar. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Qué más? Ya se me olvidó una operación. Cuando dicen vamos a hacer cada dominio, cada región, un dominio de estudio. Si es dominio de estudio, tiene que tener un tamaño de muestra que permita dar inferencias con la precisión y confianza establecidas. Entonces, puede ser que ustedes necesiten 2000 escuelas, porque son 12 dominios, y a lo mejor tienen que asignar 100 a cada uno de ellos, ¿verdad? Es decir, las 420 escuelas serían insuficientes para tomar las 12 regiones como dominios. ¿Sí lo ven? El término de, mejor dicho, el criterio de excluir a las escuelas que solo tienen un alumno, ¿qué les parece? A nivel de costo. A nivel de costo es súper apropiado. Ajá. Podría ser. Pero es muy malo, a nivel de costo es bueno, pero a nivel de estudio es... Recibe una atención personalizada del alumno. Sí. Nosotros, cuando discutimos el punto, tenemos dudas, ¿verdad?, de si incluirlo o no con un criterio de exclusión, porque por un lado está lo de la eficiencia en el operativo y por otro lado que podríamos estar sesgando la estimación, porque usualmente en las escuelas que tienen pocos alumnos en nuestros países, no sé si en el caso de ERCE, pero en nuestros países están ubicadas en contextos rurales y a su vez obtienen bajos puntajes en las pruebas de valor. Por eso era como la preocupación. Voy a decir algo que parece refrán: ante la duda el dato ayuda. Entonces, este es un caso que a mí mismo me ocurrió hace muchos años cuando hice mi primera propuesta del diseño de la Encuesta Nacional de Salud del 2000. En ese momento dije, estas localidades son muy chiquitas, y entonces simplemente dije, voy a quitar todas las localidades que tienen menos de 20 viviendas. Entonces, en mi marco, tiré el 30% de las localidades del país. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho yo en ese momento? Revisar cuántas localidades tienen menos de 20 viviendas. En este caso, lo que tendríamos que hacer es revisar cuántas localidades, cuántas escuelas tienen un alumno. Si son 2%, no importa, no incurriría en un sesgo. Pero si las escuelas rurales que tienen un sujeto son la mitad, entonces sí tendría un problema. Afortunadamente tenemos el promedio de alumnos, que está en 7. Entonces, si pensamos en el criterio de mediana moda, entonces que fuera 1 indicaría que esa es una colita de la distribución y entonces tiene poca probabilidad y poca frecuencia. Entonces podría quitarlos de mi marco con cierta confianza, si no tuviera el dato, pero lo tengo en la base de datos según los supuestos. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que hayan observado? Ya no me acuerdo qué escribí. Estratificación implícita nadie ocupó. ¿Por qué? ¿Habría alguna variable que pudiéramos considerar como estratificación implícita? Por ejemplo, la de los años de funcionamiento podría haber sido una buena, o el urbano rural. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? El ejercicio buscaba justamente que identificáramos que en los detalles es donde las cosas se nos pueden salir de control, ¿no? Entonces, no hay una definición única del diseño muestral,
uno y otro pueden ser igualmente buenos y estar dentro de los costos, pero siempre, como decía Andrés Gutiérrez por la mañana, tenemos que buscar el diseño más inteligente. Pensemos que cada que estamos tomando una decisión sobre el diseño, estamos tomando una decisión sobre el presupuesto de nuestros países. Entonces, en la medida en que nosotros invertamos y podamos invertir tiempo a tener un marco bueno, en ese momento nuestra evaluación va a ser más barata para el país. A lo mejor nos gastamos lo mismo, pero la información que nos va a dar va a ser de mejor calidad, porque vamos a tener menor variación, vamos a tener mejor respuesta dentro de las escuelas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por favor. Una pregunta, ¿qué hipótesis tendríamos por detrás para que tomara el año de inicio, el ejemplo que tú del año de inicio de operaciones como una barrera de operación implícita? Nada más pensar que, a mí lo que se me ocurre es que podríamos pensar que las escuelas que tienen más años de operación tienen maestros con más experiencia. Normalmente las escuelas que van siendo las más nuevas son las que atienden nuevas necesidades territoriales principalmente. En ese sentido, por ejemplo, en México nos pasa mucho. En las escuelas nuevas normalmente están los maestros con menos experiencia, desafortunadamente, porque son las que cuesta más trabajo llegar y todos escogen las que están en las grandes urbes. Entonces, en ese sentido, los docentes y por lo tanto la enseñanza a la que se exponen los alumnos sería más, o podríamos pensar que es de mejor calidad en las escuelas que tienen más tiempo de exposición. ¿Sí? ¿Algo más? En el planteamiento que nos comentaba, distribuiríamos. En el planteamiento que nos comentabas, distribuiríamos entonces los pesos muestrales por departamento o por región. ¿La asignación de la muestra? Sí. La asignación de la muestra la podríamos hacer por región. Hacerla por departamento implicaría que tendríamos que ir a todos los departamentos y prácticamente nuestra evaluación tendría, a lo mejor tendría la precisión de un censo, pero con los costos que también representa un censo. Entonces, la asignación de tamaños de muestra podría estar bien si se hace a nivel de urbano-rural o a nivel de región o un cruce de los dos, de modo que tuviéramos 21 estratos. El uno está vacío porque solamente tiene urbano en la tabla. ¿Sí me explico? Sí, sí. Okay. Entonces, hay que asignar el tamaño de muestra a una unidad que podamos manejar, que estemos seguros que vamos a ir, si no, el costo sería altísimo. En este planteamiento podríamos ir a 2 departamentos de una región y ahí estamos. Sí. Media vez fuéramos a toda la región. Sí. Esa es una cosa importantísima, no para esta sesión, pero para las últimas de este taller. Esa propuesta es muy buena. Tenemos que ir al menos a 2 departamentos a cada región. ¿Por qué? Porque si las funciones constantes no tienen variación, una misma persona en el mismo momento por lo menos no tiene variación. Para que haya variación debe de haber por lo menos 2 personas. Entonces, para el cálculo de varianza debe de haber por lo menos 2 unidades primarias de muestreo por estrato. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Entonces, ¿y a cuántas escuelas de ese departamento ya lo definimos dependiendo del tamaño del conglomerado? Del tamaño de la región, la cantidad de escuelas que tenga cada región. O sí, cada departamento. Cada departamento. Cada departamento. ¿Okay? Si se dan cuenta, las escuelas son homogéneas en tamaño, de acuerdo a las estadísticas que les di. La varianza es mayor en las rurales, pero podríamos pensar que el tamaño del conglomerado, en términos de alumnos, es suficiente para determinar a cuántas tendría que ir.
¿Esto qué quiere decir? Cada departamento me va a dar 200 escuelas. Entonces, si yo tengo 400 escuelas, pues no puedo seleccionar únicamente 2 departamentos, ¿verdad? Y censarlos. Tengo que hacer un submuestreo dentro de los departamentos. ¿Sí? Sí, regularmente el primer estrato lo asignamos como urbano-rural, pero en este caso si lo hiciéramos así, por ejemplo, la región 1 que no tiene rural, la dejaríamos fuera de este primer estrato, digo. En realidad, el número de estratos es el producto cartesiano o todas las posibles combinaciones de las dos variables de estratificación. 12 regiones por 12, por 2 ámbitos, cuando aplique, daría un máximo de 24. Entonces quitamos nada más la que está vacía y ya nos dan las cuentas, ¿verdad? 23. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra duda que estén experimentando con sus marcos y que dijeran, yo qué haría si... ¿Qué harías tú con el 8% de no tienes información? ¿El 8% donde no tengo información? ¿O el 2% de las escuelas no listadas? En los dos casos. Bueno, el 2%, como son muy pequeñas, yo viviría con el marco que tengo. Dentro de las escuelas a las que les falta el 10%, la variable que sirve para asignar probabilidades, yo justamente les comentaba al equipo 2, 3, porque ellos tenían de propuesta generar el estrato. Les dije, ¿qué es lo que yo haría? Yo generaría un estrato y a esas escuelas les daría igual probabilidad, ya sea con un sistemático o con un muestreo aleatorio simple, y solo controlando por el número de años de operación, porque las que tienen menos de 6 años tienen mayor probabilidad de no tener alumnos, pero prácticamente esa sería la solución que yo daría. Como pueden ver, después de estas discusiones, no puedo decir que sería la mejor solución, ¿verdad? Sino sería mi solución. Pero ese estrato estaría repartido en los 12 regiones. Puede ser que esté en las 12 regiones. Si yo lo dejaría en las 12 regiones porque sé que cada región es muy parecida. Pero las regiones son bien diferentes. O sea, al interior son bien parecidas. Los departamentos han logrado eso. Pero entre regiones no sé nada, no lo digo. Entonces, ¿se podría imputar con respecto a la información de esa región si te tocara uno que no? Para empezar, falta que te toque uno que no. Yo los dejaría. No se podría hacer un promedio entre los que sí tienen información y asignárselo a los que no. O sería demasiado. Puede ser, pero en ese caso la probabilidad que al final va a ser cuántas escuelas te representa, como ya lo mencionamos, ¿verdad? En la sesión. Los ponderadores. No, es mañana, ¿verdad? Bueno, mañana que veamos la sección de ponderaciones, seguramente saldrán algunas consideraciones y diremos, ¿imputamos sobre el marco o no? ¿Sí? Porque al final, una escuela, de acuerdo a la medida de tamaño que le des, es el número de escuelas que te va a representar a la hora de hacer resultados. Entonces, esa respuesta a lo mejor podríamos pensarla 2 veces después de la sesión de mañana. ¿Sí? Bueno, pues espero que el ejercicio les haya despertado al menos algunas dudas.